¿Sabías que en otra dimensión existe el registro de la historia de todo lo que existe, no solamente en este planeta, sino en todo el universo, y que además podemos accesar a esa información fácilmente? Hola, sabía que te iba a encontrar por aquí. Soy Gerardo Teller y el día de hoy quiero platicarte de una lectura que a mí me parece de lo más completo y que también me apasiona mucho. Esta es la lectura de los registros akáshicos. Pero bueno, antes de hablarte en concreto de la lectura, me gustaría platicarte qué es lo que sé yo de los registros akáshicos, ¿no? Los registros akáshicos, pues obviamente tienen que ver precisamente con esa historia, con esa memoria álmica. ¿A qué me refiero? Con toda la experiencia que se ha acumulado y que has escrito, no solamente tú, sino todo lo existente en el mundo, en el planeta, en el universo, que se ha escrito desde que se originó tu energía, tu alma. Acuérdate que ya habíamos hablado del alma, que el alma no es algo que se pueda desaparecer o que pueda pues destruirse, ¿no? O sea, finalmente el alma no tiene de alguna manera una caducidad, no tiene un fin, ¿no? Los registros akáshicos están reconocidos en muchas culturas. En el cristianismo hablan del libro de la vida. En el judaísmo también reconocen su existencia, ¿no? Inclusive también en algunas películas en la época actual, pues has sabido de ello. ¿Por qué? Porque finalmente, si te acuerdas de la película Avatar, hay un árbol donde todos se reúnen. Ese árbol es el registro de ese planeta, ¿no? De esta civilización y de cada uno de ellos. Pero bueno, mira, para ser concretos, el registro akáshico obviamente tiene que ver efectivamente con la memoria. ¿Y para qué sirve? Pues obviamente sirve para entender y mejorar algunas cosas. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata el paso por esta vida, el paso por todas nuestras vidas, es de mejorar, de purificarnos e integrarnos al uno, que el uno sería la energía suprema, que es Dios, o como tú lo quieras llamar. Vaya, para mí es Dios, ¿no? Y obviamente el tener una lectura de registros akáshicos te ayuda precisamente a entender por qué repites algún patrón, por qué no has salido de alguna circunstancia. Lejos de ser un método de adivinación, porque no es un método de adivinación, es un método de comprensión. Obviamente no es una lectura que te pueda dar un sí o un no como respuesta. Más bien te va a dar un por qué o para qué de la situación en la que estás viviendo, ¿no? Así es que bueno, finalmente la lectura es muy completa y casi siempre va acompañada de varias sesiones. ¿Sabes por qué? Porque bueno, finalmente no solamente es de repente sentarte y leer un libro. Más bien se trata de estar frente a frente y de alguna manera pedirle a los guardianes de esos registros, porque estos registros también tienen guardianes. Obviamente haz de cuenta que esto es un tesoro invaluable que tiene guardianes. Y obviamente esos guardianes también son tus guardianes, ¿no? Entonces hay que hacer conexión con ellos para que de alguna manera ellos también vayan indicando en qué periodo de esa vida estás y por qué lo estás repitiendo en esta vida. Una vez que, bueno, de alguna manera entiendes precisamente el porqué de las situaciones, pues puedes tener una mejoría. Y obviamente en tu siguiente registro o en tus siguientes registros siempre va a haber una evolución. Porque finalmente de eso se trata, de evolucionar. No podemos de repente permitir que nuestra energía vagabundee por varias vidas, ¿no? De repente, pues en esta vida repetimos un patrón y seguramente venimos repitiéndolo desde una vida anterior. Fíjate que es muy chistoso porque finalmente podemos descubrir por qué a lo mejor un ejemplo es en alguna terapia. De repente alguien me pregunta y me dice, ¿sabes qué? Es muy difícil para mí llegar a la abundancia, ¿no? Para empezar, bueno, la abundancia también es un estado, no es una meta.
Y obviamente en esos registros akáshicos que habíamos visto, finalmente él venía también de una situación anterior de poca abundancia, vaya, de no creer en esa abundancia. Entonces, bueno, finalmente empezamos a corregirlo y él finalmente empezó a prosperar precisamente en casi todo, porque no nada más habla de una prosperidad y cuando oímos prosperidad, pensamos solamente en prosperidad económica y no, el registro akáshico no tiene que ver con economía ni tampoco con situaciones terrenales, tiene que ver con cosas del alma. La abundancia en el alma hace que efectivamente todo se vaya dando poco a poco, que todo vaya llegando a la medida también que lo vas solicitando. Un registro akáshico también te sirve para entender esa situación con la familia. En la terapia también puedes encontrar cómo solucionar, porque sabes una cosa, también nosotros elegimos con quién nacer y regularmente, creo que lo has escuchado, siempre venimos en grupos o en racimos como de uvas y regularmente casi siempre coincidimos con la misma persona. El que ahora es tu papá, mañana puede ser tu mamá o ahora el que es tu hermano puede ser tu pareja, pero casi siempre venimos en racimos de uvas. Y obviamente de lo que se trata es irse desprendiendo de esos racimos para generar nuevos racimos. Y obviamente, pues el registro akáshico te puede hacer entender por qué de repente tienes una mala comunicación con tu mamá o por qué tienes una muy excelente relación con un hermano o hermana. Que también te voy a decir una cosa, las relaciones verdaderamente buenas entre hermanos, esas, bueno, finalmente hablan de una superación en algunas cosas, pero también son apegos. Y acuérdate que los apegos también nos detienen en este mundo terrenal, ¿no? En una consulta de registros akáshicos también podrías entender por qué estás solo, ¿no? ¿Por qué de alguna manera has intentado? Porque hay gente que a lo largo de la vida intenta tener una relación y se amolda y se adapta y de repente no se da. Y en un registro akáshico podemos ver qué fue lo que hiciste mal, porque en ese registro va a aparecer exactamente en qué momento de la historia de tu alma cometiste algún error y no lo has superado o no lo has cambiado. Y obviamente con eso podemos trabajar y finalmente evolucionar ese tropiezo que de repente llegas a tener a lo largo de la existencia de tu alma. No podemos saber exactamente cuántos años o cuántos siglos tiene tu alma ni de dónde viene. Porque acuérdate que esta es una teoría universal. Tampoco podría decirte de dónde surge, pero está reconocido desde antes, desde culturas milenarias, ¿sabes? O sea, y obviamente, a ver, no podemos saber cuánto tiempo tiene tu alma de existir ni de dónde viene, porque esto tiene mucho que ver precisamente con el universo. Hay almas que se generan en este planeta, pero también hay almas que se generan en otros planetas. Y obviamente, bueno, finalmente no podríamos con exactitud saber de qué dimensión, de qué planeta vienes, porque todo esto se encuentra en otra dimensión. En algún momento vamos a hablar de las diferentes dimensiones que hay. Nosotros vivimos en la tercera dimensión. En la quinta dimensión es donde encontramos efectivamente todos los afectos, todos los animales mitológicos como sirenas, como salamandras, ¿no? También es en esta quinta dimensión donde encontramos a esos guardianes y podemos hacer conexión con todos esos seres de luz y de bajo astral también, ¿eh? Que finalmente nos pueden rodear un poquitito o nos están rodeando siempre. Así es que bueno, finalmente esta es una lectura que finalmente te hace mejorar tu existencia para cambiar. Y bueno, ese cambio no se ve en la siguiente vida, se empieza a ver reflejado en esta vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezamos
encontramos el origen de nuestro error y empezamos a hacer ese cambio, automáticamente vamos a tener en esta vida, vamos a empezar a tener cambios. Vamos a dejar de generar karmas, porque también tiene que ver con el karma. ¿Ves cómo todo se va ligando sutilmente? También tiene que ver con el karma y con el dharma. Finalmente, cuando entramos a un registro akáshico y nos damos cuenta y empezamos efectivamente a trabajar en ello, obviamente ese karma se vuelve dharma y empiezas a dejar de vagabundear. Los hindús los hindús a esta situación de vagabundeo le dicen samsara, ¿no? Que el alma solamente está reencarnando y reencarnando y obviamente no fluye como debe de fluir. Obviamente estos registros hacen que puedas mejorar esta situación. Me gustaría también que finalmente te animes a una lectura akáshica. En Gerardo Teller estamos perfectamente preparados para poder guiarte a través de estas disciplinas, porque también son unas disciplinas, ¿sabes? Como el meditar. Finalmente, para hacer un registro akáshico, para leer un registro akáshico, necesitamos también meditar. Pues bien, finalmente, por eso es que esta lectura siempre me ha podido apasionar y capturar de toda la vida, ¿no? Espero que esta información te guste, te haya gustado. Si es así, déjanos algún comentario aquí abajo. Recuerda también activar tu campana de notificaciones y seguirnos en las redes sociales, donde siempre tenemos información y generamos contenido para ti. Soy Gerardo Teller y nos vemos pronto.